Hola, te saluda Eva Reynoso y hoy te saludo desde un estado de mucha paz, un estado que llegó después de mucho dolor. Y hoy quiero compartirte una experiencia personal porque detrás de esta experiencia hay un mensaje muy valioso, cuando menos para mí, y espero que lo sea para ti, un mensaje que quiero compartirte una vez que te cuente esta experiencia. Y pues bueno, vayamos directo. Déjame decirte que esta mañana, mientras estaba a punto de desayunar, empecé a leer un artículo. Quienes me conocen saben que me encanta leer. Y entonces este artículo que yo estaba empezando a leer era en relación a la noche oscura del alma. Empiezo a darme cuenta, después de que tenía, no sé, un par de minutos leyendo, que algo se estaba moviendo en mí, que había una emoción ahí que quería salir, y me di permiso de sentir. Me di permiso de que fuera lo que fuera a hacer, yo lo iba a experimentar. Y mientras más yo seguía leyendo, más fuerte se hacía esta emoción hasta que se convirtió en llanto. Y este llanto venía acompañado de mucha tristeza, de mucho dolor. Todo esto es un dolor emocional. Y seguía yo leyendo, y mientras más profundizaba, más se intensificaba este llanto. Después de unos minutos, empiezo a sentir un fuerte deseo de meditar. Y entonces me di permiso de hacerlo. Dejé mi plato servido, dejé el artículo que estaba leyendo, y llorando, porque seguía con el llanto, subí a ese lugar que yo tengo destinado para meditar y empiezo a meditar. Medité alrededor de media hora, y en ese proceso de meditar, ese llanto era un llanto fuerte, doloroso, y cuando digo fuerte no me refiero al volumen, sino fuerte en cuanto a sentirlo intenso, con un dolor, acompañado de un dolor emocional. Y en esa parte de estar meditando, obviamente hubo preguntas que yo hacía, hubo respuestas que yo recibía, y me di permiso de sentir. Yo estaba ahí simplemente para sentir. Poco a poco, este llanto y todo esto que yo estaba sintiendo se fue estabilizando. Poco a poco se fue yendo, y poco a poco también fue llegando una sensación de paz, de inmensa paz. Terminó de meditar, pero antes de terminar, como ya estaba en un estado muy agradable, de muchísima paz y mucha gratitud, empiezo a sentir el deseo de recostarme, como queriendo que ese estado me durara más tiempo, y me di permiso de hacerlo. Voy, me recuesto y empiezo a experimentarme ahora en esa agradable sensación de paz y de mucha gratitud, hasta que ya poco a poco me fui restableciendo, y poco a poco me sentía ya lista para volver a retomar mis actividades. Ahora bien, ¿qué mensaje yo veo aquí? Y es el mensaje que te quiero compartir. ¿Cuántas veces no le hacemos caso a lo que sentimos? ¿Cuántas veces no nos damos el tiempo de ir hacia adentro y de darnos permiso simplemente de sentir? Y aquí es el punto clave que yo quiero hacer. Sé que muchos de nosotros tenemos herramientas para podernos apoyar, tenemos nuestros propios recursos, técnicas que hemos aprendido, y eso es fabuloso. Y cada vez que lo ocupemos, por supuesto que debemos de utilizarlas a nuestro favor. Yo digo mucho que yo soy muy dada a autoterapiarme, porque cuando yo siento algo o tengo una situación o hay algo que por ahí yo luego identifico que aquí la mente esta me está haciendo jugarretas, entonces yo me hablo mucho, y eso a mí me funciona grandemente. Pero hay una línea muy delgada, muy delgada, entre lo que es apoyarnos en una situación y lo que es querer evadir una situación. Muchas veces ese evadir no lo hacemos consciente, pero ese evadir es justamente porque por alguna razón inconsciente
no queremos ir hacia adentro, no queremos enfrentar nuestros propios demonios, no queremos saber qué va a suceder si yo me doy permiso de sentir. Y aquí es lo más valioso, porque si bien es cierto que podemos hacer muchísimas cosas con nuestra mente, con nuestro intelecto, también es cierto que va a haber situaciones y va a haber cosas que es mejor ponerlas en las manos de nuestro espíritu, de Dios, de ese ser supremo, de tu yo superior, de ese punto de referencia que tú tengas, que sientes que es algo más grande que tú. Y en este proceso, aun cuando hay dolor, va a haber sanación. Y ese es el regalo que siempre nosotros nos vamos a llevar, el poder sanar algo que quizá no sabemos qué es, pero simplemente al estar desalineado de lo que es la armonía, va a surgir de una o de otra manera. Entonces aquí la invitación es que primero seas capaz de distinguir cuando una situación sí la puedo resolver con esos recursos que yo tengo y hacerlo, y cuando hazle caso a tu intuición, hazle caso a tu sentir, cuando ya requieres de un poder superior para ir hacia adentro y simplemente dejarte en esas manos, darte permiso de sentir, porque no todo se trata de pensar, 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 hacer, hacer, hacer. Mucho se trata de darnos permiso de sentir. Y entonces en esa medida, cuando tú realmente es como si fuera una rendición ante ese poder superior, simplemente te vas a sentir diferente después de que salgas de este proceso y seguramente habrás sanado algo. Entonces, punto muy importante, identifica esa línea delgada, hazle caso a tu intuición, date permiso de sentir, evita por así, lo más que puedas, autoengañarte, porque somos muy buenos para autoengañarnos. Y hay muchas personas que no les gusta ir hacia adentro, hay muchas personas que lo evaden, algunas de forma muy consciente y otras sin darse cuenta. Pero aquí lo importante es que tú puedas ver que va a haber un proceso de sanación, que si bien es cierto que va a doler, el resultado siempre va a ser para tu beneficio, porque ojo, no es lo mismo dolor y sufrimiento. Y aquí hay mucha confusión también. El dolor es algo que pasa en un momento, que sucede, que es momentáneo. El sufrimiento ya es una elección, porque puede ser que el dolor ya pasó y yo me quiero enganchar y seguir sufriendo por una experiencia, por una situación que ya ni siquiera tiene un efecto directo en nosotros. Así que pues bueno, yo quiero compartir contigo este mensaje que en pocas palabras es: date permiso de sentir, date permiso de ir hacia adentro, date permiso de sanar, date permiso de ponerte en las manos de ese punto de referencia poderoso que tú tengas y que yo le llamo Dios, y benefíciate, porque al final del día la persona más importante eres tú.